hubieron complicaciones, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un tema un poco cortito y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, hoy no traigo diapositivas para compartir, pero entonces me gustaría que podamos buscar nuestras Biblias para estar un poquito al pendiente, ¿verdad? Vamos a utilizar textos conocidos, entonces yo creo que la mayoría los vamos a tener en mente mientras están leyendo. Me gustaría dar el versículo de introducción en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Amén. Dice de la siguiente manera: pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hace poquito yo estaba pensando mucho acerca de esto y yo decía, bueno, realmente esta nueva creación que va a realizarse tiene que realmente morar la justicia de Dios. Tiene que morar Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Y esa nueva creación no va a ser solamente hablando a futuro, sino también tiene que ser desde el presente. Porque me gusta mucho el versículo que se encuentra en Juan, capítulo 3, versículo 7, donde Jesús empieza a hablar con Nicodemo y se le dice, vamos a leer el 6 y el 7, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dice, no te maravilles de lo que te dije. Esto es necesario nacer de nuevo. Quiere decir que esta nueva creación no solamente nos vamos a referir a la tierra nueva y al cielo nuevo, sino nos vamos a referir en este momento práctico a la nueva creación que hace Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Segunda de Corintios lo empieza a narrar de esta manera. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces me pongo yo a relacionar una nueva criatura, nacer de nuevo, ser transformado completamente. Y yo me empiezo a transportar prácticamente al principio donde dice, del polvo eres y al polvo volverás. Pero nos damos cuenta que ahora nosotros no somos ese viejo hombre, sino que estamos siendo transformados nuevamente. Y quiere decir que ahora este polvo originalmente no se va a quedar en polvo en la tierra, sino que nuestro Señor nos resucitará en el momento o quedaremos con vida. En este sentido especial de la palabra, será una transformación completa donde esa criatura, esta tierra vieja y el cielo que vamos a verlo más adelante, va a ser transformado completamente en la palabra de Dios. Igualmente, el libro de Gálatas dice algo muy bonito. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino creación, una nueva creación dentro de cada uno de nosotros. Y me preguntaría yo, ¿cómo una nueva creación? Muchas veces hablamos mucho en iglesia y algo que a mí no me ha gustado es que muchas veces se dicen las cosas, pero no se le explica cómo hacerlas. Entonces uno dice, es que uno tiene que ser transformado, uno tiene que ser una nueva criatura, pero ¿cómo yo dejo de ser el viejo hombre y empiezo a ser un nuevo hombre? ¿Dónde en la Biblia nos explica esto? ¿Dónde podemos nosotros transformarnos en una nueva criatura? Simplemente se le dice vaya a la iglesia, simplemente se le dice ore, ayune y Dios lo transformará de alguna manera. Pero cuando nosotros queremos saber el cómo funciona, el cómo transformarnos en una nueva criatura,
muchas veces no lo captamos en la palabra bíblica. Y hoy me gustaría que lo veamos desde un punto nuevo. Me gustaría que busquemos, justamente si estamos hablando de una nueva criatura, de una nueva creación, me gustaría que busquemos Génesis capítulo 1 y vamos a la creación del mundo. No sé en las Biblias de ustedes, pero el mío dice el origen del mundo y los seres humanos, la creación. Pero ahora me gustaría que no lo pensemos, tratemos de no pensarlo en la creación del mundo, sino en una nueva creación de una persona. Cómo los 7 días de la creación se transforman en la creación de una nueva criatura. Se habla que en el hebreo el número 7 tiene como palabras de significado el desarrollo, el proceso. Y este proceso que se lleva a cabo en nuestras vidas es lo que nos transforma en una nueva criatura. Dice el versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos hablaba a Gálatas y Corintios, una nueva criatura, una nueva creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque ¿cómo estaba la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pregunto yo, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos justamente así? ¿Cuántas veces en el mundo no encontramos un orden a nuestra vida, no le encontramos un propósito? Y las personas en el mundo viven desordenadamente y vacíos, sin amor, sin emociones, sin el compañerismo verdadero. Hay un supuesto compañerismo, pero al final y al cabo, cada uno, dice Isaías 47:15, cada uno irá por su lado y al final no habrá quien te salve. Muchas veces en el mundo se encuentra nuestro ser, así como se encontraba el planeta Tierra, desordenado y vacío. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos así, llenos de tinieblas, llenos de preocupaciones, llenos de problemas? Y decimos, Señor, yo quiero ser una nueva criatura, pero ¿cómo puedo ser una nueva criatura estando en una vida desordenada? Sabemos que Dios es un Dios de orden y donde está Dios no existe el desorden. Y en ese sentido, el mundo se encuentra así, en ese valle de sombras de muerte, en ese desorden espiritual donde todo se hace por los gustos, no por el pensamiento. Dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero Dios se mueve a pesar de que el mundo se encuentre desordenado y vacío, todas las personas se encuentren en tinieblas, dice que aún así el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, recorre a todos los pecadores. ¿Por qué? Porque los quiere convencer del pecado. Los quiere convencer de que algo están haciendo mal y que tienen que buscar la luz de Dios. Ese acto maravilloso del Espíritu Santo es Dios buscándonos nosotros primero, antes de nosotros buscar a Dios. Porque vamos a decir, ah, yo fui el que quise ir a la iglesia, yo fui el que pedí un estudio bíblico, pero realmente no soy yo el que lo pide, sino es el Espíritu Santo que enciende esa llamita dentro de nuestros corazones y nos hace buscar a Dios. Y ahora vamos a ver cómo inicia la transformación de un cristiano, de una persona que era del mundo, pero ahora decide llegar a los pies de Cristo. Y dice el primer día, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana. En este sentido espiritual, muchas veces nosotros nos encontramos en un revoltijo, donde decimos que somos cristianos y que tenemos la luz de Dios, pero las tinieblas cubren nuestra vida. ¿Y cómo vamos a ser realmente cristianos si vivimos en una bipolaridad? Lo primero que hace Dios es separar completamente y decir, voy a encender mi luz en el corazón de cada persona. Y esa persona se va a ir dando cuenta de la verdad de Dios, de la verdad
que recorre la salvación para cada uno de nosotros. En este sentido espiritual, es la separación de lo malo y la separación de lo bueno, donde nosotros nos damos cuenta que no podemos vivir en dos caminos y debemos empezar a decidir uno. La vida donde un impío empieza a decir, yo quiero buscar a Dios. No sé cómo, no entiendo cómo, pero yo quiero buscar a Dios. De alguna manera u otra, la persona empieza a llegar a la iglesia, empieza a preguntar por la palabra de Dios porque el Espíritu Santo ha encendido esa luz en el corazón de cada uno de ellos. Y ese mundo lleno de desordenado y vacío empieza a ordenarse pocamente, empieza a ordenarse de un momento a otro y la luz se empieza a reunir con la luz y las tinieblas empiezan a separarse a un lado aparte, donde decidimos realmente conocer a Dios. El segundo día se crean se crea un paso muy importante y dice que en el segundo día Dios crea la expansión de los cielos. En otras palabras, se separan las aguas de las aguas. Cuando una persona llega a la iglesia, lo primero que tiene que conocer es la luz de Dios. Saber qué es lo bueno y saber qué es lo malo. Y hacer una separación en su vida donde voy a separar todas las cosas que hacía mal y ahora voy a intentar vivir bajo la luz de Dios. En su momento dice que esa luz es Dios en nuestra vida porque dice que en el cielo nuevo, en la tierra nueva que Dios hará en un futuro, no habrá necesidad de luz porque el mismo Dios va a ser la luz que ilumine la vida de cada uno en el día y en la noche. En ese punto nos damos cuenta que cuando nosotros llegamos a la iglesia, tenemos que separar todas las tinieblas de nuestra vida y dejar de vivir en tinieblas, sino ahora vivir en la luz de Dios. Pero el segundo paso es uno de los más importantes y es tal vez donde la mayoría cometemos un error, porque no hacemos una separación de las aguas. En Apocalipsis 17:15 se nos habla que las aguas representan personas, pueblos, naciones, tribus, lenguas, amistades. Y muchas veces si nosotros llegamos a los pasos de Dios, pero no hacemos una separación de vida de las personas que rodean nuestro mundo, lo que va a realizar en nuestra vida van a ser errores, van a ser muchos problemas. Si hablamos de la expansión de los cielos, la ciencia nos habla que hay 7 capas de atmósfera. En esas 7 capas de atmósfera, entre más nos acercamos al planeta, hay gases menos tóxicos. En ese sentido, la atmósfera donde vivimos lo que se encuentra es prácticamente el oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para poder vivir. Pero más allá, en cada capa, van apareciendo diferentes tipos de gases líquidos, en cierta forma, donde en esta expansión que crea Dios de los cielos, empieza a separar cada gas tóxico más lejos del planeta Tierra. Y en cierta forma nos ayuda a eso para tener una protección del sol. Pero lo más importante, nosotros debemos empezar a diferenciar cuáles personas en nuestra vida son tóxicas y no nos ayudan. Lastimosamente hay personas que en sí pueden hacer mal en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a diferenciar. Y cuando llegamos a los caminos de Dios, ya se hizo la separación de la luz y la oscuridad. O sea, ya debo empezar a discernir qué cosas son buenas en mi vida y qué cosas son malas en mi vida. Al llegar el segundo día de la creación, yo debo empezar a poner mis murallas, mi defensa, donde en el círculo cerrado voy a poner a las personas que me ayudan a tener vida, que me dan el oxígeno necesario para poder respirar en paz y tranquilidad. Después de eso hay una segunda capa donde van a haber otro tipo de personas, una tercera capa donde va a haber otro tipo de personas y vamos a ir separando las aguas que no nos llevan absolutamente a nada.
Hablamos en Isaías 47:15, que dice, así serán aquellos quienes traficaron contigo desde tu juventud. O sea, así serán esos compañeros, esos amigos que tuviste en aquellos tiempos. Al final, cuando llegue el mal, dice, cada uno irá por su lado y no habrá quien te salve. Muchas veces nosotros, al no discernir bien lo bueno de lo malo, nos juntamos con malas compañías, que en vez de darnos vida para poder respirar bien, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es envenenarnos nuestra vida. Y son malas compañías que nos van a llevar a malos pasos, a tener una vida desordenada, una vida oscura, en tinieblas, en el mal completo. Pero la palabra de Dios dice, ok, ya que tú eres un justo y has decidido santificar tu vida, separar lo malo de lo bueno y has decidido querer vivir con Dios, ahora te toca a ti separar las personas que te influyen a mal. Y vamos a separarlas aparte, completamente de tu vida, donde no te vayan a interferir, no te vayan a ser tóxico. Sabemos que el tercer día se crea la vegetación, pero ¿qué pasaría si gases venenosos entran en la vegetación que uno está creando en la vida de uno? Esas personas van a poder dañar los frutos que uno empieza a dar. La vida que puede crear uno la van a empezar a dañar y matar desde adentro. Esto es algo importante para un cristiano. Empezar a poner límites en el mundo. Empezar a poner límites en los amigos del trabajo, en los compañeros de estudio, en los vecinos. Poner los límites claros y decir, bueno, yo tengo este ecosistema y si usted quiere venir, venga a este ecosistema. Porque si nosotros nos empezamos a combinar con esas malas compañías, poquito a poco, ¿qué va a suceder? Nosotros vamos a salir envenenados. El tercer día se crean dos cosas importantes. En primera instancia dice que se crean los males. Y dice Dios, ya después de que se hizo la separación de la expansión de los cielos y todas las personas tóxicas están fuera de nuestra vida, dice, bueno, ahora es necesario hacer algo. Que todas las aguas que están en la tierra se reúnan en un lugar. Y se le llamó al conjunto de las aguas mares. En ese sentido especial de la palabra, prácticamente sería reunirnos en iglesia. El cristiano se debe dar cuenta que es necesario compartir en la palabra de Dios y compartir con los hermanos de la iglesia, porque solamente así nos vamos a nutrir y nos vamos a llenar de vida. Y es lo que la palabra de Dios aconseja. En Hebreos 10 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino en los pasos del cristiano. Es importante que el cristiano vaya a la iglesia. Es importante que el cristiano se reúna con otros cristianos para así poder enriquecer espiritualmente. Y dice que la segunda cosa que se crea en el tercer día dice que es la vegetación. Entonces, cuando un cristiano ha discernido entre el bien y el mal, ha escogido la luz para vivir en ella, ha separado al mundo entero, las personas que no le llevan un propósito, y se ha reunido con los hermanos de la iglesia, dice que en ese momento empieza a haber vegetación en su vida. Esa vegetación que va a crear vida, que va a crear lazos, que va a nutrir la tierra, que va a crear más oxígeno puro para poder vivir más tranquilamente. Cuando nosotros vivimos en un entorno sin oxígeno, sentimos como que nos falta algo, nos falta el aire, algo hace falta en la vida. Respiramos mal, vivimos mal, nos sentimos cansados, nos duele el cuerpo. Pero cuando existe la vegetación y empezamos a dar frutos en nuestra vida, la propia oxigenación nos va a dar la paz y la tranquilidad que nosotros necesitamos. Ese oxígeno puro que cuando uno llega a la naturaleza, cierra los ojos, toma tiempo para respirar, nos sentimos vivos, nos sentimos nuevos, nos sentimos llenos, llenos de Dios. Y ahí vamos a ver a la naturaleza completa como algo que nos llena a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cómo nos sentimos nosotros?
que decimos que somos nuevas criaturas. Nos sentimos respirando en paz y tranquilidad, nos sentimos vivos o sentimos estrés, nos sentimos intranquilos, sentimos que algo nos hace falta. La pregunta es, ¿en qué día de la creación estamos? ¿O qué día de la creación nos hace falta a nosotros para poder ser un cristiano que viva en amor, paz, armonía y tranquilidad? Dice que estos árboles al crecer, al dar ese oxígeno, ese ambiente que puede otorgar vida, dice que los árboles empiezan a dar fruto. Y dice que los árboles darán cada uno según su fruto y semillas según su fruto. En ese sentido espiritual, ¿qué frutos estamos dando como cristianos? Que ahora sí vivimos en paz, estamos tranquilos, hemos hecho nuestro ecosistema dentro de la iglesia, dentro de nuestros hogares. Y cuando vivimos y respiramos en paz, empezamos a dar frutos. Gálatas 5:23 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Y cuando somos personas que tienen amor en el corazón, vamos a vivir alegres. Amor, gozo. El tercero es paz. Cuando vivimos alegres y con amor, nos vamos a sentir tranquilos. Nos vamos a sentir en paz. Y cuando tenemos la paz en nuestra vida, vamos a tener paciencia donde otra persona tal vez no tenga paz en su vida y vive una vida mala. Nosotros lo vamos a poder mirar y vamos a tenerle la paciencia. Porque vamos a saber que aún así, si está enojado, si quiere hacer pleito, si quiere hacer lo que quiera hacer, nos vamos a dar cuenta que es una persona que ella misma no tiene paz, que no tiene felicidad. Y con la paciencia del mundo le vamos a decir, usted ocupa mejorar esto, ocupa cambiar esto. Y nos vamos a dar cuenta que esa persona poco a poco va a poder cambiar y va a poder tener también la paz y los frutos del Espíritu Santo. Conforme se vaya dando la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Que Dios nos ayude a realmente a crear este ecosistema que nos pueda otorgar los frutos del Espíritu Santo. Y podríamos decir cómo esos frutos pueden darse dentro de nuestro corazón. Para eso existe realmente el cuarto día de la creación. Dice que el cuarto día se crean las grandes lumbreras, esas lumbreras que nos van a alimentar a nuestra vida. ¿Para qué son las lumbreras? Dice la palabra de Dios, para que den luz a nuestra vida durante el día. Y más importante, en la noche, cuando no está la luz del sol, que la luna refleje la luz del sol. En este sentido espiritual, para que un árbol pueda llegar a dar fruto, necesita la luz del sol. En ese sentido espiritual, nosotros ocupamos tener la luz de Dios dentro de nuestros corazones. Y podemos preguntar, ¿cómo podemos obtener esa luz? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Lo que necesitamos nosotros para poder tener esos frutos y mantener esos frutos dando 24/7, necesitamos estudiar de la palabra de Dios. En la vida del cristiano se conoce el bien y el mal, se separan las personas que no aprovechan en nuestra vida, nos reunimos en iglesia y dentro de la iglesia tratamos de tener los frutos. ¿Y cómo los tenemos? Estudiando la palabra de Dios. No viendo lo que hace el hermano de la iglesia, porque tal vez muchos estarán dentro de la iglesia, pero tal vez no serán buenos cristianos. Pero eso no nos queda a nosotros mirarlo. Lo que nos queda a nosotros mirar es única y exclusivamente a Cristo. Y por medio de su luz, por medio del Espíritu Santo que guía la luz de Dios a nuestros corazones, por medio de ello nosotros vamos a poder vivir una vida en paz, una vida que dé frutos llenos al mundo entero. Vamos a ir prácticamente al quinto día de la creación. Y en el quinto día dice la palabra de Dios, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, seres aves que vuelen sobre la tierra y en la expansión de los cielos. Y creó Dios también monstruos marinos,
todo ser viviente que se mueve, las aguas lo produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que esto era bueno. En el quinto día nos damos cuenta de algo y dice, se le ordena a las aguas que creen seres vivientes. En ese sentido espiritual, ya queda bajo responsabilidad de cada uno de nosotros, después de haber conocido la luz de Dios, de haber conocido la palabra de Dios, de crear un buen ecosistema, nos queda la responsabilidad de crear nuevos seres vivientes, de crear nuevas criaturas para Dios. Dice Mateo 28:19, por tanto, id y predicad a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Queda bajo nuestra responsabilidad como una nueva criatura, un hijo de Dios, vivir como un hijo de Dios. Y como hijos de Dios nos toca la responsabilidad de predicar al mundo entero. Dice la palabra de Dios, primero a los de la casa, después a los de la iglesia, después a los que se fueron de la iglesia y después al mundo entero. Primero los de la casa, primero después los de Jerusalén, Israel, después a los de Samaria y después al mundo entero. Dios nos pide algo, algo importante. Dios quiere que todo el mundo se salve. Y queda bajo responsabilidad de esta nueva criatura ayudar en el servicio de Dios, de poder llevar la palabra de Dios, de ser un ecosistema que le dé paz y tranquilidad a las demás personas que están llegando a la iglesia. Muchas veces nosotros no hacemos eso y muchas veces simplemente vivimos por vivir la vida. Pero un hijo de Dios transformado, una nueva criatura, una nueva herramienta que Dios ha creado para su reino, es capaz de predicarle al mundo entero. El sexto día se nos habla algo importante, dice, produzca la tierra seres vivientes. Se nos dice nuevamente, seguir predicando la palabra de Dios, pero hay algo importante. En el sexto día, y tal vez redundante, diríamos que es la creación del hombre, la creación de una nueva criatura. Pero si estamos hablando que justamente esta transformación, esta creación se refiere a la creación de una nueva criatura, ¿qué es la nueva criatura que se está creando? Y nos damos cuenta de que esta creación es una transformación especial, donde al final de los tiempos dice que nosotros veremos la segunda venida de nuestro Señor. Predicaremos en el gran pregón. Predicaremos la palabra de Dios en el fuerte pregón con la lluvia tardía. Y después de realizar todo esto, vamos a tener una nueva transformación. Y este viejo hombre que al principio fue creado de tierra y polvo, dice que va a ser transformado, transformado incorruptible. Y en ese sentido especial de la palabra, es la transformación que Dios hace para nosotros poder llegar al cielo. Y en ese sentido especial, vamos a tener una nueva creación. Y vamos a concluir en el séptimo día de la creación. Y se fueron acabados pues los cielos y la tierra y el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo de la obra que él hizo y reposó y bendijo el día séptimo. En ese sentido especial del proceso, Dios nos da un proceso especial y en ese proceso concluye con un descanso. Todo hijo de Dios que es una nueva criatura debe tener este descanso. Ahorita nosotros lo tenemos, en cierta forma, todas las semanas. Lo tenemos el sábado, donde nosotros descansamos de la obra que hemos hecho y reposamos en Cristo. Pero llegará el momento donde ya no sea simplemente un día en el que nosotros vayamos a reposar. Toda nuestra lucha, todo nuestro esfuerzo de estar luchando toda nuestra vida en esta tierra desordenada y vacía, lleno de pecado. Dice en Juan la palabra de Dios, te pido por ellos, porque ellos están en este mundo, pero no son de este mundo, sino que son de un lugar donde realmente vamos a reposar y descansar en Cristo. El séptimo día es uno de los más importantes, porque después de la transformación
de este viejo hombre a un nuevo hombre espiritual para llegar al cielo, dice que nosotros lo que vamos a hacer en ese séptimo día espiritual en plenitud va a ser reposar y descansar en Dios. Y dice Apocalipsis 21, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y Dios mismo estará en medio del pueblo junto con ellos. Que Dios nos ayude realmente en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que Dios va a crear, realmente que todo haya sido cambiado. Dice 21, capítulo, capítulo 21, versículo 3. Y una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima a los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Realmente esperamos en Dios de que Dios pueda transformarnos a cada uno de nosotros, pueda cambiarnos completamente y ser transformados con una nueva creación, en una nueva criatura, nacer de nuevo completamente. Me gustaría concluir con la cita de inicio que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice de la siguiente manera, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales lo que mora es la justicia. Y sabemos que Dios es un Dios santo, misericordioso, bueno, bondadoso con cada uno de sus hijos. Que Jehová pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros y que realmente nosotros podamos seguir la guía que Dios nos dejó para realmente ser un verdadero cristiano, que nos ayude a separar esas tinieblas espirituales y podamos vivir en su luz admirable. Es mi deseo. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén, amén.